El frío de la ciénaga del olvido no era un frío común. Era una humedad helada que se aferraba a los huesos, un recordatorio constante de la soledad y el abandono. Para Isadora, era el aliento de la misma muerte que le había arrebatado a su esposo, y que ahora amenazaba con llevarse a su pequeño hijo. Acurrucada en el refugio improvisado en la orilla, con los restos de su hogar esparcidos por el lodo como costillas rotas, sentía el sabor amargo del hambre en la boca, una acidez que ni las lágrimas podían lavar. El mundo se había encogido a ese pedazo de tierra fangosa, un purgatorio entre el agua y el olvido. Todos le temían a la ciénaga, a su corazón oscuro y pantanoso. Los viejos contaban historias de espíritus atrapados en los manglares, de almas en pena que lloraban con el gemido del viento entre los juncos. Decían que el agua guardaba los secretos de los ahogados y que la tierra misma estaba maldita, tragándose a quienes osaban profanar su silencio. El aire allí era espeso, cargado, con el olor dulzón de la vegetación en descomposición y el aroma mineral del fango antiguo. Un perfume de tristeza y misterio que advertía a los vivos que se mantuvieran alejados. Pero el miedo a los fantasmas palidecía frente al terror tangible de ver a su hijo, Tomás, temblar de frío bajo una manta raída, con la respiración convertida en un silbido débil y frágil. Cada tosido del niño era un martillo que golpeaba el alma de Isadora, forjando en ella una resolución de acero. ¿Qué era un espectro comparado con la imagen de su hijo desvaneciéndose en sus brazos? El amor por él era una hoguera en medio de la desolación, una fuerza mucho más antigua y poderosa que cualquier maldición que pudiera habitar en esas aguas estancadas. Así, mientras la luna pálida se asomaba entre las nubes grises, la decisión floreció en su corazón exhausto. No como un acto de valentía, sino como la única opción que le quedaba a una loba acorralada. Se levantó, y el movimiento fue lento, deliberado, el de alguien que ha aceptado su destino. Sus ojos, secos de tanto llorar, se fijaron en la neblina que danzaba sobre la superficie del agua, allá donde nadie se atrevía a ir. Ya no había nada que perder, pues ya lo había perdido todo 3 veces. Solo quedaba la esperanza, una semilla diminuta enterrada bajo capas de dolor. La sociedad le había dado la espalda. Los vecinos, paralizados por el miedo al hombre que la había sentenciado a esta miseria, ofrecían miradas de lástima, pero ninguna ayuda. Estaba sola, borrada del mundo de los vivos, una sombra a punto de ser devorada por la noche. Tomó la mano de su hijo dormido, un ancla en la tormenta de su desesperación, y con la otra empuñó el viejo machete de su esposo, la única herencia que el agua no había podido reclamar. Era hora de caminar hacia el corazón del miedo. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar a Arosentot, un lugar maldito, si fuera la única esperanza para tus hijos? Con el niño asegurado a su espalda, Isadora dio el primer paso hacia el fango. El agua helada le lamió los tobillos. Un beso gélido de bienvenida al reino de lo olvidado. Cada paso era un esfuerzo, el lodo succionando sus pies como si quisiera arrastrarla hacia las profundidades para siempre. Avanzó hacia la oscuridad, hacia las leyendas y los susurros, buscando una salvación que nadie creía posible encontrar allí. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. No siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano que la memoria no pudiera alcanzarlo con ternura, en que el frío era solo una excusa para acercarse más al fuego del fogón. La ciénaga del olvido no era entonces un purgatorio, sino un paraíso de aguas mansas y cielos infinitos. Su hogar, la esperanza, no era una carcasa rota, sino un nido flotante construido con las manos fuertes y amorosas de Mateo, su esposo. Un hombre que olía a madera recién cortada y a río,
cuyo abrazo era el único refugio que Isadora había conocido. La vida era de una sencillez que rozaba la perfección. El día comenzaba con el aroma del café colado en tela, un perfume denso que se mezclaba con la brisa salobre que subía desde el mar. Mateo salía en su canoa antes del amanecer, su silueta recortada contra los primeros colores del alba, y regresaba con la pesca que garantizaba el sustento. Isadora cuidaba de la pequeña huerta que mantenía en cajones sobre la cubierta y enseñaba a Tomás, entonces un niño de mejillas sonrosadas y risa fácil, los nombres de las garzas y los mangles. Por las tardes, el sonido del serrucho de Mateo era la banda sonora de su felicidad. Él siempre estaba reparando algo, mejorando la casa, tallando pequeños animales de madera para su hijo. El sol se filtraba a través de las tablas, dibujando patrones de luz dorada sobre el suelo que se mecía con una suavidad de cuna. No poseían riquezas, pero eran dueños de cada minuto, de cada atardecer que pintaba el agua de naranja y violeta, un tesoro que ningún dinero podía comprar. El amor entre Isadora y Mateo era una cosa silenciosa y profunda, forjada en el trabajo compartido y las miradas que lo decían todo. Él conocía el miedo que ella sentía por las tormentas y la dejaba dormir del lado más alejado de la ventana. Ella sabía de su orgullo por la casa que había construido con sus propias manos y siempre elogiaba la firmeza de su estructura. Eran dos pilares sosteniendo un mismo techo, una unidad tan natural como el fluir del río hacia el mar. Pero la felicidad de los humildes a menudo crece en tierra ajena. La suya florecía en las aguas que don Alejandro Vargas consideraba suyas. Él era el terrateniente, un hombre de alma seca y corazón duro como la madera de zapán, cuya riqueza se había construido sobre el miedo de los demás. Su finca se extendía por toda la orilla, y sus ojos, codiciosos, veían la pequeña ensenada de Isadora, no como un hogar, sino como una imperfección en su mapa de posesiones. Don Alejandro era un hombre corpulento, de bigote espeso, y manos que parecían siempre a punto de cerrarse en un puño. Se paseaba a caballo por sus dominios, con la mirada altiva de quien se sabe dueño y señor, no solo de la tierra, sino también de los destinos de quienes la habitaban. Los jornaleros bajaban la cabeza a su paso, y en el pueblo su nombre se pronunciaba en susurros, como si el simple sonido pudiera atraer la desgracia. La codicia de Vargas por esa pequeña porción de agua era un secreto a voces. Se decía que la ensenada era un punto ciego, un lugar perfecto y discreto para mover mercancías sin ser visto por las autoridades del puerto. La presencia de la casa flotante de Mateo, con su lámpara de queroseno encendida por las noches, era un faro de honestidad que arruinaba sus planes. Era un obstáculo que debía ser removido, una espina en el costado de su ambición. Mateo, un hombre observador y de pocas palabras, comenzó a notar cosas extrañas. Canoas sin luces que se deslizaban en la oscuridad de la noche, bultos pesados descargados en la orilla y el nerviosismo de los pescadores cuando se les preguntaba. No era un hombre de pleitos, pero su conciencia era tan recta como los árboles que talaba. La injusticia le olía a fango podrido, y no podía simplemente ignorar el hedor que empezaba a impregnar su remanso de paz. Una noche, guiado por una corazonada que le apretaba el pecho, siguió a una de esas canoas silenciosas. Lo que vio confirmó sus peores temores. El contrabando era la sangre que alimentaba el poder de don Alejandro, y lo peor de todo, descubrió que el punto de entrega principal estaba en un hueco natural en la orilla, un escondite que quedaba exactamente debajo del lugar donde anclaba su propia casa. La esperanza flotaba, sin saberlo, sobre la boca de la cueva del lobo. El conflicto interno consumió a Mateo durante 110 días. Denunciar a don Alejandro era sentenciar a su familia. Callar era volverse cómplice, permitir que la oscuridad envenenara el agua que les daba de comer. Su honor de hombre bueno no le permitió dudar por mucho tiempo. Decidió que reuniría pruebas y las llevaría al magistrado de la ciudad.
confiando en que la ley aún tenía peso en aquellas tierras olvidadas por la justicia. Pero el miedo tiene 1000 ojos, y las paredes de la ciénaga tienen oídos. Don Alejandro supo de las intenciones de Mateo, antes de que éste pudiera dar el primer paso. La confrontación no fue una discusión, sino una sentencia. Una noche, mientras una tormenta eléctrica rugía en el cielo, simulando la ira divina, los hombres de Vargas llegaron en su lancha. Isadora solo escuchó el motor acercándose y la voz de Mateo, tensa, diciendo que saldría a asegurar los amarres. Fue la última vez que lo vio con vida. Lo esperó durante horas, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc, como si quisiera partirlo en dos, y el viento aullaba como un animal herido. El miedo se le instaló en el estómago, un nudo frío que crecía con cada relámpago que iluminaba la ciénaga vacía. Al amanecer, con el alma rota en 1000 pedazos, solo encontró la canoa de Mateo, volcada y astillada contra los manglares. La versión oficial, dictada por el propio don Alejandro, quien se presentó con una falsa expresión de condolencia, fue que Mateo había sido sorprendido por la tormenta. Dijeron que una fiebre repentina lo había debilitado, haciéndolo caer al agua. Nadie se atrevió a contradecir al hombre más poderoso de la región. Isadora, ahogada en su propio mar de dolor, se aferró a su hijo, aceptando una verdad que su corazón sabía que era mentira. El luto de Isadora fue un velo gris que lo cubrió todo. El sol ya no calentaba, la comida no tenía sabor, y el mecer de la casa, antes un arrullo, ahora era un recordatorio constante de la ausencia de Mateo. Sin él, la esperanza se sentía vacía, un barco a la deriva sin capitán. La pesca escaseaba y el hambre comenzó a morderle los talones. Pero el dolor más grande era ver el reflejo de su propia tristeza en los ojos de su hijo. Fue entonces cuando don Alejandro mostró su verdadera cara de buitre. Llegó una tarde, no con condolencias, sino con un contrato en la mano. Se paró en la proa de su lancha, mirando con desprecio la humilde casa flotante. Le dijo a Isadora que, sin Mateo, ella no tenía derecho a estar allí, que estaba ocupando sus aguas, y que por generosidad, Leus ofrecía una miseria por la madera de la casa para que se largara. La humillación fue un golpe más brutal que cualquier tormenta. Las palabras de Vargas eran frías, afiladas, diseñadas para despojarla de su última pizca de dignidad. Le habló de deudas inventadas de su esposo, de favores que ahora debía pagarle. Lo hizo frente a sus capataces, hombres de rostro impasible que la miraban como si fuera un insecto, aumentando el peso de su vergüenza. Isadora lo escuchó en silencio, con Tomás escondido, detrás de sus faldas, temblando. El niño que había perdido la risa desde la muerte de su padre, ahora miraba al hombre corpulento con un terror puro y paralizante. Veía al monstruo que se había llevado a su héroe, y que ahora venía a devorar también su hogar. Ese miedo en los ojos de su hijo fue la chispa que encendió la hoguera en el alma de Isadora. El dolor se transformó en una rabia helada. Levantó la barbilla y, aunque su voz temblaba, sus ojos ardían con una determinación que sorprendió a Vargas. Le dijo que esa casa era la herencia de su hijo, construida con el sudor y el amor de su padre, y que no la vendería ni por todo el oro del mundo. Le dijo que no se iría, que ese era su lugar, y que ni él ni nadie la moverían de allí. La negativa de Isadora fue un insulto para el orgullo de don Alejandro. Él no estaba acostumbrado a que lo desafiaran, mucho menos una mujer viuda y desamparada. Su rostro se ensombreció y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Le advirtió que se arrepentiría, que las aguas de la ciénaga sabían cómo reclamar lo que no les pertenecía, y que la próxima tormenta podría ser mucho menos piadosa. La amenaza quedó flotando en el aire, densa y venenosa como el humo del pantano. Se marchó, dejando tras de sí una estela de miedo y una promesa de destrucción. Isadora se quedó sola, abrazando a su hijo con una fuerza desesperada. Sabía que había firmado una sentencia,
Pero en ese momento, defender la memoria de su esposo y el único hogar de su hijo era la única batalla que importaba. La caída había comenzado. La promesa de don Alejandro no tardó en cumplirse, adoptando la forma de una vigilancia cruel y silenciosa. Sus capataces, hombres de rostro curtido y alma yerma, merodeaban la orilla como sopilotes esperando la carroña. Isadora, con el cuerpo adolorido y el corazón hecho un nudo de espinas, comprendió que no se trataba solo de haber perdido su hogar. La habían desterrado del agua misma que le daba la vida. Cada intento por recoger los restos de su casa o lanzar una red era recibido con miradas amenazantes y un silencio que gritaba más que cualquier insulto. La ciénaga, su cuna y su refugio, se había convertido en una jaula sin barrotes, vigilada por los perros de su enemigo, con Tomás aferrado a su cuello, tan ligero como un pájaro herido. Isadora emprendió el camino hacia el pueblo. Cada paso sobre la tierra seca y agrietada era una traición a su vida pasada, un adiós forzado al murmullo del agua y al olor del fango. El sin monazón hasta el sol del mediodía caía como plomo sobre sus hombros, y el polvo del camino se le pegaba a la piel sudorosa, creando una máscara de mugre y desolación. El mundo de los hombres, que antes parecía distante y ajeno, se erigía ahora como su única y frágil esperanza de piedad. Pero el veneno de don Alejandro había llegado al pueblo mucho antes que ella. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban con un chasquido seco a su paso. Las ventanas se convertían en ojos ciegos, y las voces amigables se volvían susurros inaudibles. Le ofrecían miradas cargadas de una lástima inútil, una compasión que no se atrevía a convertirse en un pedazo de pan o en el calor de un fogón. El miedo era una plaga que había infectado el corazón de todos, y ella y su hijo eran los leprosos que nadie se atrevía a tocar. La primera noche la pasaron a la intemperie, acurrucados en el zaguán de la iglesia, cuyo portón de madera maciza parecía tan impenetrable como el cielo. El frío de la tierra se filtraba a través de su ropa delgada, un frío seco y cortante, muy distinto a la humedad de la ciénaga. Isadora abrazó a Tomás con todas sus fuerzas, intentando convertir su propio cuerpo en un escudo contra la helada, pero sentía cómo el temblor de su hijo se unía al suyo en una danza macabra de desamparo. El hambre era un animal vivo que le roía las entrañas, un dolor agudo y constante que le recordaba cada segundo su fracaso. Los días se convirtieron en una peregrinación sin destino por las calles empedradas. Aprendió a leer la caridad y el desprecio en los ojos de los extraños, a moverse por las sombras para no incomodar, a sobrevivir con las obras que algún alma piadosa dejaba cerca de los basureros. El olor del pueblo ya no era el del pan recién horneado o el del café por la mañana, sino el hedor agrio de la basura en descomposición y el polvo estancado en los callejones olvidados, un perfume de indiferencia que se le metía hasta el alma. El mundo se había vuelto un desfile de espaldas y de pies que se alejaban deprisa. Isadora sentía el peso de la vergüenza como una segunda piel, una capa de humillación que la hacía encogerse sobre sí misma. Lavaba sus ropas y las de su hijo en la fuente de la plaza al amparo de la madrugada, cuando solo la luna era testigo de su miseria. Intentó pedir trabajo, cualquier cosa, pero el nombre de Vargas era un muro invisible que la separaba de cualquier oportunidad. Estaba marcada, sentenciada a desaparecer lentamente a la vista de todos. La peor tortura, sin embargo, era ver la luz de la infancia apagarse en los ojos de Tomás. El niño ya no preguntaba por qué no volvían a casa, ya no hablaba de los peces ni de las garzas. Se había vuelto una criatura silenciosa y asustadiza, cuyos ojos grandes y febriles seguían cada uno de sus movimientos con una confianza que le partía el alma. Cada tos seca que sacudía su pequeño cuerpo era un eco del martillo del verdugo, un recordatorio de que el tiempo se le estaba acabando. La lluvia llegó sin aviso, una cortina de agua helada que barrió las calles,
y los arrastró hacia la miseria más profunda. Encontraron refugio bajo el alero de un mercado abandonado, un esqueleto de madera que goteaba por todas partes. El agua corría por el suelo sucio, arrastrando hojas podridas y desperdicios, y el viento aullaba entre las vigas como un alma en pena. Isadora cubrió a Tomás con su propio rebozo empapado, sintiendo cómo el calor abandonaba el cuerpecito de su hijo, reemplazado por un frío alarmante y mortal. Fue en ese instante, en el corazón de la tormenta, cuando la desesperación la ahogó por completo. Miró el rostro pálido de su hijo, sus labios con un tinte azulado, su respiración un silbido apenas perceptible. Se sintió vacía, derrotada, una cáscara hueca despojada de toda fuerza. Pensó en Mateo y le suplicó en silencio que se los llevara, que terminara con ese suplicio. Por un segundo aterrador, la idea de rendirse, de dejarse llevar por la corriente oscura del olvido, le pareció un consuelo, una liberación. Fue entonces cuando las escuchó. Dos voces roncas, de campesinos que se resguardaban de la lluvia a pocos metros, compartiendo una botella de aguardiente. Hablaban en voz baja, con ese temor supersticioso que se reserva para los cuentos de espantos. Mencionaron un lugar en los confines de la ciénaga, más allá de los manglares conocidos. Las ruinas del Saladero de los Españoles, un sitio que llevaba más de un siglo abandonado. Contaban que el lugar estaba maldito, que las almas de los esclavos que murieron allí todavía gemían por las noches, y que una extraña fiebre consumía a todo aquel que osara pasar una noche entre sus muros de piedra. Decían que ni siquiera los hombres de don Alejandro se atrevían a acercarse, que el propio terrateniente le temía más a los muertos que a los vivos, y había prohibido a cualquiera poner un pie en ese territorio fantasmal. Mientras los hombres se reían de sus propias historias de miedo, una palabra resonó en la mente de Isadora con la fuerza de una revelación: muros, un lugar con muros y un techo, por más de ruido que estuviera. Un refugio que ni la lluvia ni el viento podían atravesar por completo. Un santuario que el mismísimo diablo que la atormentaba respetaba por miedo a un mal mayor. La idea, nacida del más puro delirio de la desesperación, echó raíces en su corazón helado. ¿Qué era la maldición de unos fantasmas lejanos comparada con la certeza de la muerte que ahora le rozaba la cara? ¿Qué espectro podía ser más aterrador que la imagen de su propio hijo apagándose en sus brazos? Los espíritus de los muertos no podían hacerle más daño del que ya le habían infligido los vivos. El miedo a lo desconocido se desvaneció, reemplazado por una resolución tan fría y dura como la piedra de aquellas ruinas. Se levantó, y el movimiento fue el de un autómata, el de alguien que ha cruzado un umbral del que no hay retorno. El agua le chorreaba por el rostro, mezclándose con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de una rabia elemental y primigenia. Miró a su hijo, su pequeña ancla en un mundo que se hundía, y supo lo que tenía que hacer. No era un acto de valentía, sino de necesidad. Era la única puerta que quedaba en un cuarto en llamas. Acomodó a Tomás en su espalda, asegurándolo con el rebozo como si fuera la última posesión valiosa que le quedaba en el mundo. No miró hacia atrás, hacia el pueblo que le había negado la vida, ni hacia el agua que le había sido arrebatada. Taspasuna. Mirada se fijó en la distancia, hacia la dirección que señalaban los susurros de los borrachos, hacia el corazón del pantano y su leyenda maldita. Allí, en ese lugar olvidado por Dios y temido por los hombres, buscaría su salvación. Caminaría hacia la boca del lobo fantasma para escapar de las fauces del lobo de carne y hueso. Con cada paso que la alejaba del mercado abandonado, Isadora no sentía que huía, sino que, por primera vez desde que todo se había derrumbado, por fin avanzaba hacia una última y desesperada esperanza. La travesía hacia las ruinas del Saladero fue un descenso a otro tipo de infierno, uno más antiguo y silencioso. Isadora avanzó por senderos que no eran más que cicatrices de lodo entre los manglares,
con el agua pantanosa llegándole a veces hasta la cintura. El aire era denso, pesado, cargado con el olor a sal estancada y a la descomposición de milenios. Cada sonido era una amenaza. El chapoteo de algo invisible en el agua, el crujido de una rama seca bajo un peso que no podía ver, el zumbido de insectos que se arremolinaban en nubes hambrientas alrededor de ella y de su hijo. El pequeño Tomás, debilitado por la fiebre y el hambre, se aferraba a su espalda como una lapa, su respiración caliente y entrecortada contra el cuello de su madre. Isadora no se permitía pensar en el cansancio que le calaba los huesos, ni en el miedo que le mordía las entrañas. Se concentraba en el ritmo de sus propios pasos, en la sensación del fango tratando de devorar sus pies, en la misión de encontrar un muro, cualquier muro, que los protegiera de la noche que ya comenzaba a teñir el cielo de un violeta enfermo. Cuando finalmente las vio, las ruinas emergieron de la neblina como el esqueleto de un leviatán varado. Muros de piedra coralina, ennegrecidos por el tiempo y cubiertos por una gruesa capa de musgo y enredaderas, se alzaban desafiantes contra la vegetación que intentaba devorarlos. No había un techo completo, solo vigas podridas que apuntaban al cielo, como dedos acusadores. El silencio aquí era diferente, más profundo, como si la tierra misma contuviera la respiración, guardando el eco de los lamentos de siglos. El olor era sobrecogedor, una mezcla del salitre del pantano con el tufo a humedad encerrada y a polvo de piedra. Isadora entró por un arco derrumbado que alguna vez debió ser una puerta imponente. El interior era un laberinto de sombras y escombros. El suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas muertas, ramas y el barro que las inundaciones habían depositado a lo largo de los años. El viento se colaba por las grietas de los muros, produciendo un gemido bajo y constante, que parecía la voz de los fantasmas de la leyenda. Encontró un rincón que parecía menos expuesto, donde 3 muros formaban una especie de habitación improvisada y un trozo de techo aún se mantenía en su sitio. Ese sería su santuario. Con una energía que no sabía de dónde sacaba, comenzó la tarea hercúlea de hacerlo habitable. Usó un trozo de tabla plana, como escoba y pala, arrastrando el lodo y los escombros hacia afuera. Sus manos, ya maltratadas, se abrieron en nuevas heridas, pero ella no se detuvo, movida por la imagen de su hijo temblando de frío. La primera noche fue una vigilia aterradora. Encendió una pequeña fogata con la madera húmeda que logró reunir, una llama débil que luchaba contra la inmensa oscuridad del lugar. El fuego proyectaba sombras danzantes sobre los muros de piedra, transformando las manchas de humedad y las enredaderas en figuras monstruosas. Isadora se sentó con la espalda contra la piedra fría, el machete de Mateo en su regazo y a Tomás, acurrucado en sus brazos, escuchando la sinfonía de la ciénaga y los susurros del viento entre las ruinas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de supervivencia brutal. Descubrió un pozo medio derrumbado donde el agua de lluvia se filtraba y después de hervirla, pudo darle de beber a su hijo. Con el machete, cortaba las lianas más gruesas y despejaba el suelo, descubriendo poco a poco el antiguo piso de losas de piedra. Cada centímetro de espacio limpio era una victoria, un pequeño trozo de orden reclamado al caos y al abandono. El hambre era un enemigo constante. Isadora se aventuraba a los bordes de la ruina, donde el pantano era menos profundo, y con una habilidad nacida de la desesperación, lograba atrapar pequeños peces y cangrejos que quedaban varados en los charcos. Los cocinaba en la fogata y el sabor ahumado y salobre era el manjar más exquisito que había probado en su vida. El gusto mismo de la supervivencia, amargo y precioso a la vez. Poco a poco, el rincón que había elegido comenzó a parecerse a un hogar. Tejió una especie de estera con hojas de palma para aislar a Tomás del suelo frío y apiló piedras para crear un fogón más seguro.
El humo constante ayudaba a mantener a raya a los mosquitos, y el calor de la llama era un consuelo en la humedad perpetua de la ciénaga. La fiebre de Tomás comenzó a ceder, reemplazada por un cansancio profundo pero sanador. Isadora sentía que las propias ruinas la observaban. A veces, mientras trabajaba, le parecía escuchar el eco de voces lejanas, el arrastrar de cadenas o el murmullo de un canto triste. Pero el miedo se había transformado en una especie de respeto reverencial. No se sentía invadiendo un lugar maldito, sino compartiendo un espacio de dolor con otros que habían sufrido antes que ella. Les hablaba en susurros, pidiéndoles permiso, prometiéndoles que solo buscaba refugio. Fue durante una tarde de limpieza exhaustiva cuando ocurrió. Estaba barriendo una capa particularmente gruesa de tierra y escombros cerca del fogón, tratando de nivelar el suelo para que su hijo pudiera caminar sin tropezar. La punta de la tabla que usaba como escoba golpeó algo con un sonido extraño. No era el ruido sordo de la piedra ni el chasquido de la madera podrida. Fue un toc hueco, un sonido que no pertenecía a ese lugar. La curiosidad, una emoción que creía muerta en ella, se despertó. Se arrodilló y comenzó a limpiar la zona con las manos, apartando la tierra compactada con cuidado. Sus dedos rozaron la superficie de una losa de piedra ligeramente diferente a las demás, un poco más lisa y con bordes más definidos. La empujó, pero no se movió. La golpeó con los nudillos y el mismo sonido hueco le respondió. Una invitación secreta desde las entrañas de la tierra. Durante casi una hora luchó con la losa. Usó el machete como palanca, metiendo la punta en una delgada fisura y aplicando todo el peso de su cuerpo. El metal protestó. La piedra se resistió, como un muerto que se niega a abrir su tumba. El sudor le corría por la frente y se le metía en los ojos, y sus músculos gritaban de agotamiento. Pero la promesa de ese sonido hueco, la posibilidad de que hubiera algo más que piedra y tierra bajo sus pies, la impulsaba. Finalmente, con un gemido de piedra raspando contra piedra, la losa cedió. Se levantó unos centímetros, lo suficiente para que Isadora pudiera meter los dedos por debajo. Con un último esfuerzo sobrehumano, la levantó y la giró a un lado, revelando una oquedad oscura y cuadrada. El aire que salió de allí era frío y olía a tierra sellada, a tiempo detenido. Era el aliento de un secreto largamente guardado. Asomó la cabeza con cautela, esperando encontrar serpientes o alacranes, pero solo vio un pequeño compartimento, de no más de 1 metro de profundidad, cuidadosamente revestido con ladrillos, y en el fondo, descansando sobre una capa de arena seca, había un arcón. No era grande, pero estaba hecho de una madera oscura y recia, casi negra, y reforzado con bandas de hierro corroído por un óxido anaranjado. No era un cofre de piratas, sino algo más sobrio, más funcional, hecho para durar. El corazón le latía con una fuerza desbocada, un tambor que resonaba en el silencio de las ruinas. ¿Qué podía ser? Las herramientas de los antiguos constructores, las pertenencias de algún capataz olvidadas hacía siglos. La posibilidad de que contuviera algo de valor, monedas o joyas, cruzó su mente, pero la desechó casi al instante. La vida le había enseñado que los verdaderos tesoros rara vez brillan. Con mucho esfuerzo, logró sacar el arcón del agujero. Era pesado, mucho más de lo que aparentaba, y el sonido que hizo al colocarlo sobre las losas fue sólido, definitivo. No tenía candado sino un complejo cerrojo de hierro que parecía irremediablemente atascado por el óxido. Usó la punta del machete y una piedra para golpear el mecanismo una y otra vez, con una paciencia febril. Cada golpe era un eco de su propia lucha, un acto de fuerza contra el abandono y el olvido. El óxido se desprendía en un polvillo rojizo que le manchaba las manos. Y entonces, con un chasquido metálico que pareció gritar en la quietud de la tarde, el cerrojo se rompió. Por un instante, Isadora se quedó inmóvil, con la mano sobre la tapa, sintiendo la textura áspera de la madera antigua bajo sus dedos.
Tomó una respiración profunda, el aire cargado de polvo y misterio, y levantó la tapa. El interior no contenía el brillo del oro. Estaba lleno de documentos, de libros encuadernados en cuero que el ambiente seco del escondite había preservado milagrosamente. Había legajos de papeles amarillentos atados con cintas de tela descolorida y rollos de lo que parecían ser mapas o planos. Pero lo primero que capturó su mirada, lo que hizo que su alma se detuviera, fue un pequeño diario de cuero, idéntico al que Mateo siempre llevaba consigo. Estaba encima de todos los demás papeles, como si hubiera sido lo último en ser guardado. Con manos temblorosas, lo tomó. El cuero estaba frío al tacto, pero al abrirlo, reconoció al instante la caligrafía fuerte y ligeramente inclinada de su esposo. Hojeó las páginas, viendo dibujos de nudos, anotaciones sobre mareas y vientos, listas de peces. Era su vida, su esencia, contenida en esas páginas. Pero al llegar a las últimas entradas, el tono cambiaba. La escritura se volvía más apretada, más urgente. Hablaba de canoas silenciosas en la noche, de bultos pesados, de un miedo creciente y de un hombre repetido una y otra vez como una maldición. Alejandro Vargas. Debajo del diario de Mateo había libros de contabilidad con una caligrafía diferente, fría y metódica. No entendía los números ni los términos, pero veía el mismo nombre, Vargas, junto a listas de mercancías que no eran pescado ni madera, y junto a ellos, escrituras de tierras, títulos de propiedad que abarcaban casi toda la ciénaga, muchos de ellos con firmas que parecían temblorosas, forzadas. No comprendía todos los detalles, pero una verdad inmensa y terrible comenzó a tomar forma en su mente. Esto no era un tesoro de monedas, era un tesoro de secretos. El arcón no contenía la riqueza de un hombre, sino la prueba de sus crímenes. La razón de la codicia de don Alejandro por esa ensenada no era la pesca, sino lo que yacía escondido debajo de ella. Y entonces lo supo con una certeza que le singes tanodat heló la sangre y le encendió el alma en una llama de furia. La muerte de Mateo no había sido un accidente. Su esposo había encontrado esto. Este arcón era su tumba y ahora se había convertido en su legado. La ciénaga no le había dado un refugio, le había entregado un arma. La justicia, enterrada durante años bajo capas de tierra y miedo, acababa de ser puesta en sus manos. La ciénaga no guarda secretos por mucho tiempo. Un pescador furtivo, un hombre llamado Jacinto que desafiaba las aguas, prohibidas en busca de róbalos, vio una noche el parpadeo de una fogata en el corazón de las ruinas. El miedo le aconsejó huir, pero la curiosidad, esa comezón del alma, lo obligó a acercarse. Oculto entre los mangles, con el agua hasta el pecho y el corazón en la garganta, vio la silueta de Isadora junto a un arcón oscuro. No vio los papeles, solo la forma, el peso y la antigüedad del objeto, y su mente febril llenó los vacíos con el brillo del oro español. La historia que Jacinto contó en el Daldeasiamue, pueblo al amanecer, era un pez que crecía cada vez que salía del agua. El arcón de Isadora se convirtió en un cofre rebosante de doblones, la maldición del saladero en un simple cuento para asustar a los niños, y la viuda desamparada en una suertuda que había tropezado con la fortuna de un conquistador. El rumor se esparció como polen en el viento, un susurro cargado de envidia y codicia que viajó por los caminos de tierra hasta llegar a los oídos que nunca debió alcanzar. Cuando la noticia llegó a la hacienda de don Alejandro Vargas, éste la recibió primero con una carcajada de desprecio. ¿Un tesoro en esas ruinas podridas? Pura superstición de ignorantes. Pero luego, el engranaje de su avaricia comenzó a girar lentamente. Recordó las leyendas que su abuelo contaba, historias de un pagador del rey que había desaparecido en esa zona durante la independencia. La idea, antes absurda, comenzó a tomar la forma de una posibilidad tentadora, una que no podía permitirse ignorar. La posibilidad de que esa mujer insignificante
esa espina en su costado, hubiera encontrado algo de valor en sus tierras. Lo enfureció. Todo lo que había bajo ese cielo y sobre ese fango le pertenecía por derecho de fuerza. La maldición era un perro guardián que él mismo alimentaba para mantener a los curiosos alejados. Pero él era el amo, y ningún perro le impediría entrar en su propia casa. La codicia era un fuego que quemaba más que cualquier miedo a los fantasmas. Llamó a sus 2 hombres de confianza, él, Tuerto y el Sombra, matones cuya lealtad había comprado con plata y miedo. Les ordenó preparar la lancha y los machetes. No irían a negociar, irían a reclamar lo que era suyo. Mientras se adentraban en los canales de la ciénaga, el motor de la lancha rompía el silencio sagrado del pantano, asustando a las garzas y enturbiando el agua. Don Alejandro sentía una euforia febril, la emoción del cazador que está a punto de cobrar su presa más inesperada. El sol de la tarde se filtraba a través de las enredaderas cuando llegaron a las ruinas. El lugar parecía exhalar un aire frío, una quietud que hizo que incluso sus hombres se sintieran incómodos. Pero Vargas, cegado por la imagen del oro, irrumpió en el patio principal como un conquistador reclamando territorio. Y allí la encontró. Isadora no estaba escondida ni asustada. Estaba de pie junto a la fogata apagada, con la espalda recta y una calma que lo descolocó por completo. «Así que es verdad», bramó Vargas, su voz resonando contra las piedras antiguas. «La gata callejera encontró un ratón de oro. ¿Dónde está, mujer? No hagas esto más difícil de lo necesario. Lo que encontraste en mi tierra es mío». Sus hombres se desplegaron a sus costados, con las manos en las empuñaduras de sus machetes, completando la imagen de una ejecución inminente. Isadora lo miró, y en sus ojos no había el terror que él esperaba, sino un fuego frío, una claridad cortante como el vidrio roto. No respondió de inmediato, dejando que el silencio se estirara, que la tensión se anudara en el aire. El miedo que la había paralizado durante meses se había quemado, dejando solo las cenizas de una rabia pura y concentrada. Sentía el espíritu de Mateo a su lado, dándole la fuerza que necesitaba para esta última batalla. «¿Encontré un tesoro? Sí», dijo finalmente. Y su voz, aunque suave, cortó el aire húmedo. «Pero no es de oro ni de plata. Es un tesoro hecho de tinta y de verdades. Un tesoro que te pertenece, Alejandro. Es la historia de tus crímenes». Con un movimiento lento y deliberado, se agachó y levantó el pequeño diario de cuero de Mateo, sosteniéndolo como si fuera un objeto sagrado. La confusión cruzó el rostro de Vargas, seguida de un destello de reconocimiento y pánico. Ese diario. Sabía qué diario era. Su fachada de control se agrietó, revelando la bestia acorralada que había debajo. «¡Bruja mentirosa! ¿Qué estupideces estás diciendo?», gritó, su voz un poco más aguda de lo normal. El sudor comenzó a perlarle la frente, un sudor frío que no era por el calor de la ciénaga. «Aquí está todo», continuó Isadora, su voz ganando fuerza, convirtiéndose en la voz de un juez. «Está la noche en que lo mataste, Alejandro. Está la fiebre que le entró por la punta de tu cuchillo. Está tu contrabando, tus tierras robadas, tu miedo a que un hombre bueno como mi esposo te desenmascarara. Hundiste mi casa 3 veces buscando este cofre, ¿no es así? Tenías más miedo de este pedazo de papel que de todos los demonios del infierno». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Vargas. El Tuerto y el Sombra intercambiaron una mirada nerviosa. Habían venido por oro, no para ser testigos de la confesión de un asesinato. La atmósfera en las ruinas cambió. Ya no era un simple robo, era un ajuste de cuentas. Las piedras antiguas parecían escuchar, ser testigos silenciosos del juicio que se estaba llevando a cabo. «¡Cállate!», rugió Vargas, perdiendo el último vestigio de compostura. La verdad lo había desnudado y humillado frente a sus propios hombres. «¡Mátenla! ¡Y quémenlo todo!
Quiero que este lugar y ella se conviertan en cenizas». Su orden fue un chillido de desesperación, el aullido de un animal herido que ataca ciegamente en todas direcciones. Pero Isadora estaba preparada. Sabía que sus palabras desatarían la violencia. Mientras el tuerto se abalanzaba sobre ella pateó las brasas del fogón, lanzando una nube de ceniza caliente y chispas a su rostro. El hombre gritó, retrocediendo a ciegas, y ese fue el único instante que ella necesitó. Corrió, no hacia la salida, sino más adentro de las ruinas, hacia el laberinto de muros derruidos que había aprendido a conocer como la palma de su mano. La persecución fue un caos de sombras y ecos. Isadora, ágil y ligera, se movía a través de los pasillos rotos, mientras los hombres de Vargas, torpes y pesados, tropezaban con los escombros. Ella no era una guerrera, pero era una sobreviviente. El miedo le daba alas y la furia le daba un propósito. Sabía que no luchaba solo por su vida, sino por la memoria de Mateo y el futuro de Tomás. Atrajo al Sombra hacia una sección donde el suelo estaba cubierto de lianas resbaladizas. El hombre, apurado por atraparla, no vio el peligro. Sus pies se enredaron y cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra una losa de piedra y quedando inmóvil. Uno menos. Ahora solo quedaba Vargas, que la perseguía con la furia de un toro, derribando pequeños muros a su paso, ciego de rabia. La acorraló en lo que había sido la bodega principal, una habitación sin salida con un techo a punto de colapsar. La luz del atardecer entraba por un agujero en lo alto, iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Se acabó el juego, viuda», jadeó Vargas, acercándose con el machete en alto. Su rostro estaba desfigurado por el odio, sus ojos inyectados en sangre. Isadora se pegó a la pared del fondo, con el diario de Mateo apretado contra su pecho. Miró a los ojos a su verdugo, al hombre que le había quitado todo, y en ese momento de terror supremo, sintió una extraña paz. Ya no tenía miedo. Levantó la barbilla, lista para recibir el golpe, pero sus ojos se desviaron por un segundo hacia el techo inestable, justo encima de Vargas. «Mateo te está mirando, Alejandro», susurró ella. Y no era una amenaza, era una constatación. Quizás fue el poder de sus palabras, o una vibración causada por la persecución, o simplemente el peso del tiempo. Pero en ese preciso instante, la viga principal que sostenía esa parte del techo se dio con un crujido espantoso. Don Alejandro levantó la vista, su expresión de triunfo transformándose en una máscara de puro terror. No tuvo tiempo de reaccionar. La pesada viga de madera de zapán, la misma madera con la que Mateo construía sus sueños, se desplomó. No lo aplastó, pero cayó sobre sus piernas con un sonido seco y terrible de huesos rompiéndose. Quedó atrapado, inmovilizado, gritando de dolor y de impotencia. El polvo se asentó, lentamente. Isadora se acercó al hombre que yacía derrotado, no por su mano, sino por el peso de la propia ruina que había profanado. Su imperio, su poder, su crueldad, todo había terminado bajo un pedazo de madera podrida. El mal se había devorado a sí mismo. Dejó a Vargas gimiendo entre los escombros. No sentía ni odio ni piedad, solo un vacío inmenso y una sensación de justicia poética. Salió de la bodega y recogió el arcón con los documentos. Afuera, el tuerto, con la cara quemada, la vio emerger del polvo, intacta, con el cofre en sus manos. El hombre, aterrorizado, creyendo que ella era alguna clase de espíritu vengador de la ciénaga, soltó su machete y huyó despavorido hacia la lancha. Isadora se quedó sola en medio de las ruinas solo silenciosas, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangre. No había ganado una pelea, había reclamado una verdad. Abrazó el diario de su esposo contra su corazón y caminó hacia el rincón donde Tomás la esperaba, escondido y a salvo.
La guerra había terminado, y desde las profundidades del olvido, la viuda y su hijo por fin podían empezar a caminar hacia la luz. El polvo se asentó en un silencio denso, casi sagrado, roto únicamente por los gemidos ahogados de Alejandro Vargas. Isadora lo miró desde arriba, no con el arrebato del triunfo, sino con la calma vacía que sigue a una tormenta devastadora. El hombre que había sido un dios de fango y miedo, ahora era solo un bulto de carne rota bajo una viga, un tirano reducido a la impotencia por el mismo peso de la ruina que había codiciado. El aire olía a piedra rota, a madera antigua y por primera vez a una justicia que tardó demasiado en llegar. Atrapado y humillado, la maldad de Vargas no se quebró con sus huesos. Su rostro, contorsionado por el dolor, se crispó en una máscara de odio puro. «Esto no termina aquí, maldita perra», sisió entre dientes, escupiendo tierra y veneno. «Saldré de aquí, y cuando lo haga, te casaré a ti y a tu bastardo. Rogarás por la muerte que le di a tu esposo». Incluso derrotado, su única arma restante era el terror, la promesa de una crueldad que no conocía límites. Pero sus amenazas ya no tenían eco en el alma de Isadora. Se habían convertido en el zumbido hueco de un insecto moribundo. Sin dirigirle una sola palabra, se agachó con una lentitud deliberada y recogió el arcón. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el peso de la madera y de la verdad que contenía. Luego, levantó la mirada y sus ojos, secos y firmes, se encontraron con los suyos. «Tus palabras se las llevó el viento, don Alejandro», dijo ella, su voz tan serena como la superficie de la ciénaga al amanecer. «Tu poder vivía en la oscuridad, y yo acabo de encender la luz». Se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando atrás al hombre que se ahogaba en su propia rabia. Cada paso que la alejaba de él era un paso hacia su nueva vida. No miró hacia atrás, ni siquiera cuando los gritos de Vargas se convirtieron en súplicas desesperadas. Salió de las ruinas al aire libre del atardecer, un mundo que parecía respirar de nuevo. La ciénaga ya no se sentía como una prisión, sino como un testigo silencioso que por fin había dictado su sentencia. Encontró a Tomás acurrucado en una oquedad entre las raíces de un mangle gigante, exactamente donde le había dicho que se escondiera. Al verla, los ojos del niño se llenaron de un alivio tan profundo que le rompió el corazón. Lo alzó en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar, y lo abrazó, con una fuerza que buscaba soldar todas las grietas de su infancia rota. «Se acabó, mi amor», le susurró al oído, meciéndolo suavemente. «El hombre malo ya no puede hacernos daño. Nunca más». El viaje de regreso fue un bautismo. El agua que antes parecía querer ahogarla, ahora le lamía los pies con suavidad. La noche que se cernía sobre ellos no era una amenaza, sino un manto protector. Con el arcón en una mano y la de su hijo en la otra, Isadora caminó con la certeza de quien lleva un destino cumplido. El aire olía a tierra mojada, a vida, y el canto de las ranas nocturnas sonaba como un coro de bienvenida, celebrando el regreso de la reina legítima de aquellas aguas. Al llegar al pueblo, no buscó las sombras. Caminó por el centro de la calle de tierra, bajo la luz amarillenta de los faroles de queroseno. Las puertas se abrieron, las cabezas se asomaron por las ventanas. La gente la vio, cubierta de polvo y con la ropa rasgada, pero con la cabeza erguida y una determinación de acero en la mirada. Los susurros la siguieron, pero ya no eran de lástima, sino de asombro y de un miedo respetuoso. La mujer que habían desterrado regresaba como una fuerza de la naturaleza. Pasó de largo la oficina del alguacil, sabiendo que la justicia de los hombres a menudo es una mercancía. Su destino era la pequeña iglesia en la colina, cuyo campanario de madera se recortaba contra las estrellas. Allí, el padre Anselmo,
un anciano de ojos amables y espalda encorvada por el peso de los secretos del pueblo, la recibió en la sacristía. El olor a cera de abeja y a papel viejo llenó los pulmones de Isadora, un bálsamo de paz en medio de su guerra. Sin decir palabra, colocó el arcón sobre la mesa de roble macizo y lo abrió. Bajo la luz temblorosa de una vela, le mostró al sacerdote el diario de Mateo, las escrituras falsas, los libros de contabilidad del contrabando. No tuvo que explicar mucho. La verdad estaba allí, escrita con tinta y sangre, innegable y abrumadora. El padre Anselmo leyó algunas páginas y sus manos, acostumbradas a sostener hostias sagradas, temblaron al tocar la evidencia de tanta profanación. El sacerdote la miró y en sus ojos cansados, Isadora vio la chispa de una indignación largamente reprimida. «Hija mía», dijo con una voz que vibraba de emoción contenida, «has traído un milagro, has traído la confesión del diablo. Sé exactamente a quién debemos entregar esto». Esa noche, un mensajero partió a caballo hacia la capital, llevando consigo no solo una carta del sacerdote, sino una copia de la página más condenatoria del diario de Mateo. Los días que siguieron fueron de una calma tensa. Isadora y Tomás se quedaron en una pequeña habitación detrás de la iglesia, un refugio de silencio y seguridad. Por primera vez en meses durmieron sin sobresaltos, sin el miedo a la crecida del agua o a los pasos de hombres en la oscuridad. Isadora cuidó de su hijo, viendo cómo el color volvía a sus mejillas y el brillo a sus ojos. La pesadilla estaba terminando y, el amanecer, aunque lento, era inevitable. La justicia llegó a lomo de caballo, no con la insignia corrupta del pueblo, sino con los uniformes verdes y los rifles de los rurales. Eran hombres serios, de rostro curtido por el sol y la ley, que no respondían a terratenientes, sino al gobierno. Entraron en el pueblo como una ráfaga de viento seco, y su primera parada fue la iglesia. Escucharon el testimonio de Isadora con un respeto que nadie le había mostrado jamás, tratando el diario de Mateo como una reliquia sagrada. El arresto de don Alejandro Vargas fue un espectáculo de humillación poética. Lo encontraron en las ruinas, delirando de fiebre y dolor, abandonado por todos. Lo sacaron de allí en una camilla improvisada, sucio y quebrado, no como un patrón poderoso, sino como un animal herido. Lo pasearon por la calle principal del pueblo, y la gente que antes bajaba la cabeza a su paso, ahora lo miraba directamente a los ojos, viendo por fin al hombre, pequeño y patético, que se escondía detrás del monstruo. Pasaron 5 años. La Ciénaga del Olvido recuperó lentamente su nombre original. La Ciénaga de la Esperanza. Las aguas parecían más claras, la vegetación más verde, como si la tierra misma se hubiera purgado de un veneno antiguo. La leyenda de la viuda que hundió al tirano se contaba en los muelles y en las cocinas, una historia de advertencia para los soberbios y de inspiración para los oprimidos. En una pequeña colina con vista a la ensenada, se alzaba una casa, de madera sólida, con cimientos de piedra y un porche rodeado de bugambillas. Fue construida por los hombres del pueblo, en un terreno que el nuevo magistrado le había otorgado a Isadora como restitución. Ya no olía a humedad y a miedo, sino a café recién colado, a pan horneado y a la brisa salobre que subía del agua. Isadora se había convertido en el corazón de esa nueva comunidad. Las líneas en su rostro contaban una historia no de sufrimiento, sino de fortaleza. Su voz, antes un susurro, ahora era escuchada con respeto en las reuniones del pueblo. Administraba una pequeña cooperativa de pescadores, asegurando precios justos y ahuyentando a los nuevos buitres que siempre aparecen tras la caída de un rey. Era una matriarca forjada en el fango y pulida por la verdad. Tomás era ahora un muchacho alto y fuerte, de risa fácil y ojos inteligentes. La fragilidad de su infancia había sido lavada por la seguridad y el amor.
Aprendió a leer y a escribir con el padre Anselmo, usando los viejos libros de la iglesia. Pero su lección más importante la aprendía cada día de su madre. La lección sobre la dignidad, la justicia y el coraje de no rendirse. Una tarde, mientras el sol pintaba el agua de naranja y violeta, Isadora y Tomás estaban sentados en el muelle que habían construido frente a su casa. Él le preguntó por qué nunca habían vuelto a construir una casa sobre el agua. Isadora sonrió, una sonrisa genuina que le iluminaba todo el rostro. «Porque las casas necesitan raíces, mi amor», le respondió, acariciándole el cabello. «Como nosotros». Miraron juntos la ciénaga, ese vasto espejo de agua que les había quitado y dado todo. Ya no era un lugar de fantasmas, sino un santuario de memorias. Isadora sabía que el verdadero tesoro que la marea le había revelado no eran los secretos de un hombre malvado, sino la fuerza indomable que siempre había habitado en su propio corazón, esperando la tormenta perfecta para poder emerger. La historia de Isadora y la ciénaga es, en su esencia, un eco de una verdad tan antigua como el fango mismo. La verdadera riqueza nunca brilla con el fulgor del oro, sino con la luz inextinguible del conocimiento. El tesoro que las aguas le devolvieron no era un cofre de doblones para comprar una nueva vida, sino un arcón de secretos para reclamar la que le habían robado. Eran papeles manchados de tinta y de tiempo, pero en sus páginas yacía un poder que ningún tirano podía resistir: el poder de la verdad. El viaje de Isadora nos enseña que el hogar no siempre está hecho de madera y clavos. Durante mucho tiempo, ella luchó por mantener a flote las tablas que Mateo había unido con amor, creyendo que ese era su único refugio. Pero su verdadero santuario, el único que ninguna tormenta podía hundir, lo construyó dentro de sí misma, con los cimientos de su coraje, las paredes de su determinación y el techo inquebrantable del amor por su hijo. Su casa real nació el día que aceptó perderlo todo. Cada uno de nosotros tiene su propia ciénaga del olvido, un lugar en el alma donde hemos enterrado nuestras pérdidas más dolorosas, nuestros miedos más profundos. La historia de Isadora es un faro en esa oscuridad, recordándonos que a veces es necesario caminar de vuelta hacia el corazón del pantano, hacia el lugar que nos rompió, porque es allí, en medio de los fantasmas y el lodo, donde a menudo se esconde la llave que puede liberarnos para siempre. La justicia que encontró no fue un regalo del cielo ni la caridad de los hombres. Fue una conquista forjada en el silencio y la soledad. No llegó como un rayo, sino como la marea, con una fuerza lenta, paciente e imparable. Don Alejandro no fue derrotado por una espada, sino por el peso de sus propias mentiras, desenterradas por las manos de una mujer a la que creía insignificante. El mal, al final, se ahogó en su propio veneno, bajo el mismo techo que había profanado. Y así, Isadora no solo reconstruyó su vida, sino que sanó el alma de su comunidad. Se convirtió en la guardiana de la memoria, en la prueba viviente de que la dignidad no puede ser ahogada, y de que el amor de una madre es una fuerza de la naturaleza más poderosa que la codicia de cualquier hombre. Su leyenda se tejió en el murmullo del viento entre los mangles, un susurro eterno de resiliencia contra el olvido. La ciénaga de la esperanza sigue allí, con sus aguas tranquilas reflejando el cielo infinito. Ya no es un lugar de espectros, sino un santuario que guarda la memoria de un hombre. Bueno, la caída de un tirano y el coraje de una mujer que se negó a hundirse. Nos enseña que las aguas del tiempo pueden llevarse casas y fortunas, pero nunca podrán arrastrar la fuerza de un corazón que lucha por lo que es justo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde honramos las leyendas que nos recuerdan de qué estamos hechos. Dale like a este video para que la voz de Isadora llegue a más personas que necesiten un faro de esperanza en su propia tormenta. Y lo más importante, cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje.
queremos leer tu historia. Porque al final del día, todos somos navegantes en las aguas de la vida, enfrentando nuestras propias tempestades y buscando un puerto seguro. Que el recuerdo de Isadora te dé la fuerza para reparar tus velas, para leer los mapas secretos que el dolor a veces revela, y para saber que, incluso después de la noche más oscura, la marea siempre baja para mostrar la verdad que yace en el fondo.